hoy cerramos con una conferencia muy especial. Me he encontrado en una situación que la verdad es que si hace años me lo hubieran dicho nunca me lo hubiera creído, y es tener que presentar a Ramos Pereira, lo cual para mí no voy a decir que sea un honor, sino, bueno, no sé ni cómo decirlo. Pero me vais a permitir una cosa, no voy a hacer una presentación, de cierto modo ya le conocéis todo, sino que le voy a dar las gracias. Le voy a dar las gracias por tres cosas. La primera, por haber sido profesor mío. Yo me escapaba de medicina, esto que no se entere nadie, claro, y me iba a oír sus clases en la Autónoma sobre parapsicología. Así que si yo tengo una manera de ser y de pensar en este campo, es gracias a él. Por eso le doy las gracias. Le quiero dar las gracias por segunda vez por una razón, porque él ha confiado en mí para continuar como presidente de este evento que es la Sociedad Española de Parapsicología. Y eso ya directamente os digo que no es un honor, sino que ya no sé ni cómo definirlo. Y lo tercero, le quiero dar las gracias por haber conseguido una cosa que en este país no hemos valorado, y es que la Sociedad Española de Parapsicología, gracias a su trabajo, bueno, y en este caso me vas a permitir incluir a Mari, el trabajo de los dos han hecho que la Sociedad Española de Parapsicología sea un referente totalmente a nivel internacional de seriedad en el trabajo de este campo. Y eso es algo que sin duda alguna hoy vamos a tener la suerte directamente de entender y ver qué fue y qué es la Sociedad Española de Parapsicología, no en España, sino a nivel internacional, y el valor que tiene. Por lo tanto, no digo más. Gracias, Ramos. Bueno, pues voy a empezar porque aquí tengo lo que dicen los castizos, mucha tela que cortar. He dado al principio, doy aquí mi correo electrónico, porque todo aquel que quiera tener la conferencia en PDF pueden mandarme una nota y yo se la mando con mucho gusto. Por otro lado, además, es que hoy la conferencia es una conferencia muy larga, que entonces he optado por lo siguiente. Tengo muchas cosas que explicar, muchos documentos que mostrar, y por lo tanto me da pena el no hacerlo porque no haya tiempo. Entonces ya están aquí en el PDF, es decir, y yo voy a pasar y hacer una síntesis de cosas que luego el que quiera ahondar en ese tema o en cualquier otro, pues no tiene más que coger el PDF y verse las páginas que están en el PDF. De esta manera pues no hay ningún problema. Es imposible destacar una conferencia así, es imposible destacar. La prehistoria de la Sociedad Española de Parapsicología es más larga de lo que yo pensaba, pero lo quiero dejar escrito. Creo que es importante que alguien lo haya ordenado más o menos, y eso, y estoy muy satisfecho de haberlo hecho. Aquí algunas de las cosas que voy a comentar pueden levantar ampollas, algunos, no que estén en la sala, pero fuera de la sala. Entonces, yo creo en la libertad de expresión, y me parece bien que alguien disienta de lo que yo diga, pero lo que es importante es que me digan en qué me he equivocado, en concreto. No que me digan con una demagogia, que eso me produce mucha alergia y malestar, sino en qué me he equivocado. Si me dicen en qué me he equivocado, pues yo pido perdón y rectifico, sin ningún problema. En mi profesión de periodista quiero deciros que jamás he tenido necesidad de rectificar, porque nadie me ha aportado la prueba de que yo estaba equivocado. Pero nunca es tarde. Si alguien me lo dice, yo rectificaré. Pero si lo hace, antes le ruego que haga un examen de conciencia y se pregunte si con esa disidencia, él ha conseguido algo, económicamente hablando. Y entonces la cosa cambia. O sea, está defendiendo un dinero que ha ganado por una cosa que yo considero que es un fraude, pongamos. Pues eso lo podemos también discutir. Y por otra parte, pues quiero deciros que, sinceramente, que yo, cuando me hice cargo de la presidencia de la Sociedad Española de Parapsicología, tenía doble de inversiones inmobiliarias y de dinero en el banco de lo que tengo ahora. O sea que, por lo tanto, yo ningún problema. Bueno, pues entonces, una vez dicho esto,
voy a pasar de este preámbulo, puedo pasar a la conferencia en sí misma. Las raíces más lejanas están en unas reuniones que había en los años 70, principios de los 70, que tenía con personas que estaban interesadas en los temas de parapsicología. Primero éramos 4 o 5, luego fuimos subiendo, tuvimos que pasar de un pequeño despacho a una cafetería de un hotel y así sucesivamente, porque se iban incorporando más según se sabía y era aquello muy interesante. La verdad es que tuvimos algún miedo que otro porque en época de Franco pues estas cosas estaban mal vistas, eso de reunirse más gente para lo que fuese, porque lo mismo te metían en el saco de la conjura judeo-masónica o alguna cosa de esas. Así que, pero aquello tenía también su punto de emoción. Yo en la parapsicología entré mucho antes de estar en la presidencia de la sociedad, porque en Futuro Presente, en el año 72, el director, que era Vitila Oria, premio Goncourt de novela, intelectual, me pidió que yo hiciese una sección en Futuro Presente, que llamé Informes Anticipación. Y claro, pues eso me sirvió para publicar muchas cosas de parapsicología. Para empezar, el primer artículo que publiqué en mi sección tenía 20 páginas y se titulaba Parapsicología, más acá o más allá de la ciencia. Así empecé mi sección en Futuro Presente y estuve hasta que cerró por falta de liquidez en el número 35. Luego también sabéis que yo conocí personalmente a Joaquín Bergamasilla, estoy hablando de julio de 1972, que fue un caso de visión dermo-óptica oracular que Richet lo llamó metasomoscopia. Yo creo en él, como creyó Richet, y necesitaría más tiempo para ver cómo es posible que Houdini pudiese decir lo que dijo, porque Houdini era un personaje que era complicado de aguantar, porque era muy capaz de matar a un ángel con tal de hacerse publicidad. Él tuvo la bondad de darme el acta notarial, donde un notario da fe no de que tenga sus poderes, sino de todos los hechos que contempla, que es de lo que da fe un notario. No dice si él es paragnóstico o no es paragnóstico, pero eso no suena a un notario. Pero sí puede decir la cronología de lo que ha visto. Y entonces ahí está bastante claro que el notario se sacó un papel de su notaría, lo arrancó de los libros, lo metió en una caja y lo llevó a y le supo describir, que está en el acta notarial, lo que ponía. Por lo tanto, yo creo en él. Y entonces lo que vamos a hacer es que en el Facebook de la Sociedad Española de Parapsicología, voy a llamar SEP para abreviar las palabras, vamos a colgarlo porque me parece que es un documento importante. Luego elaboré una tesis sobre la psicomunicación, porque a mí lo que me preocupaba es que parecía como esto nuestro era una cosa al margen de todo. No, yo quería englobarlo en la comunicación en general. Hay muchas formas de comunicación, y por qué no una comunicación psíquica, y tiene su emisor, su receptor, hay un sensitivo por medio, hay no sé qué, hay muchas cosas que por lo tanto se parecen mucho a la tradicional. Esa fue mi tesis en periodismo. Luego estuve dando, antes de crear la sociedad, poco antes, ya empecé a dar un curso de parapsicología en la Universidad Autónoma de Madrid. Era en Humanidades, que estaba allí de director, el profesor José de Solas. Y después el rector Latiniano Nieto me dijo que tenía problemas con los alumnos de psicología especialmente y de medicina, que querían matricularse y que claro, querían matricularse solo en mi curso, no querían matricularse en Humanidades. Y entonces me dijo que sí, que podría hacerlo interfacultativo para evitar problemas. Yo encantado de que viniese el que pudiese y el que quisiese. Así que
con mucho gusto pasé al año siguiente, al curso siguiente, pasé a dar el curso de parapsicología. Y yo aquí tuve muy buena relación personal y amistosa con Pedro Cañada, el director de estudios de la Universidad Autónoma de Madrid, con el que tuve y tengo una relación muy cordial y amistosa. Yo en las clases que daba de parapsicología, ya en la segunda parte, esta ya de interfacultativo, yo llevaba a José Luis Ballesteros, que hoy está aquí con nosotros, que era entonces el presidente de la Sociedad Española de Ilusionismo, y yo le rogaba que fuese por allí para que hiciese cosas a los alumnos, para que se diesen cuenta de lo fácil que era engañarles, y por lo tanto que se preparasen a poder enfrentarse a un supuesto total, y no hagan el ridículo como más de un profesor ha hecho, pues, con Uri Geller y con tantos otros, que uno de ellos, Taylor, nos llegó a decir que cuando le dijimos que por qué no, que si no lo había chequeado simplemente con la mano, a ver si llevaba algún electroimán en el bolsillo, porque estaba haciendo unas pruebas que podían ser alteradas con un electroimán, y dijo, pero hombre, caballero, ¿cómo voy a hacer eso a Uri Geller? Pues ya entendemos. Entonces, bueno, eso para que no le pasase a esto. Y entonces vinieron a mis clases personas que están aquí en la sala, y otros que no están, pero que son socios nuestros, como está Manuel Berrocal, Mario Capel, que está aquí con nosotros, que ha venido de Granada solo a estar con nosotros y conmigo. Damaso Farillas, que esto no ha venido tan lejos. Sí está, ahí ya sé que está. Luz Marcos, que no está en este momento, tiene otra cosa que fuera de Madrid. Bueno, el caso es que todos estos han sido alumnos míos y yo estoy muy satisfecho de verlos por aquí. Bueno, pues en estos 3 cursos lo que hice fue, hay un momento que yo necesitaba una pequeña expansión para hacer unos trabajos que quería hacer de unas pruebas que necesitaban una sala mucho mayor que la que teníamos allí, que era grande, por cierto, pero mayor que esa, y que tuviese unas separaciones y tal. Y entonces pedí a Philips que me dejase un salón que tenían magnífico de actos, y en ese salón sí podía hacer la prueba que os voy a contar. Esta prueba consistía en que tenía allí estaba separado el escenario con una cortina, y detrás había alumnos míos trabajando. Estaban unos, era el sujeto activo, que era el que ejercía una técnica o practicaba una técnica psi omega, que para entendernos puede ser equiparable a la hipnosis o algo así, pero tenía algunas diferencias notables. Era el sujeto activo y un sujeto pasivo, que era el que se ponía en estado alterado de conciencia, y luego había un secretario, que era el que levantaba una nota de todo lo que allí ocurría. Entonces, el que estaba bajo la influencia de las técnicas psi omega, se le daba la instrucción de que por ejemplo, se transformase en un pintor, o en un dibujante, o en un escultor, o en un gran escritor. Y eso lo hacían, y se hacían con escritura automática, e incluso con arcilla, hacían figuras, e incluso hubo un caso que sabía solfeo y hizo una partitura musical, le dimos la sugestión, hizo una partida. Eso, influidos por la música, nosotros poníamos 3 trozos de efectos musicales, tres que ya ahora contaré, y a partir de ahí, los que estaban en el otro lado, los que estaban aquí entre el público, son alumnos que estaban relajados y que estaban oyendo, pero no sabían cómo estaban haciendo, estaban pintando o qué estaban haciendo. Bueno, y entonces a estos que estaban haciendo estas cosas que vemos aquí ahora, esas las poníamos fuera, y deberían adivinar cuál de los tres cuadros de pintura al óleo, cuál de los 3 era de la primera parte, la segunda parte o la tercera parte que ahora veremos. Pero un día
para sorpresa mía, me dijo el rector que iban a venir los príncipes de España, pronto, a poco tiempo reyes, que querían asistir a una de mis clases. Bueno, me dijeron que aquello querían venir de incógnito, pero bueno, esto luego vinieron con Gratiniano Nieto. Aquí vemos ahora cuando entran, que les recibe Gratiniano Nieto, que está aquí detrás del príncipe, de don Juan Carlos. Aquí está María del Carmen de Vicente y doña Sofía. Aquí está, perdón, sí que es que ha pasado esto. No, perdón. Bueno, y aquí está doña Sofía con Cristóbal Hafter, que vino con algunos otros amigos suyos. Aquí está María Carmen de Vicente hablando con doña Sofía, y la veo muy divertida lo que le estaba contando. Y el rey pues está hablando con otros amigos, los Jiménez Quesada, el matrimonio de Jiménez Quesada. Bueno, también sorprendentemente la infanta, o sea, entonces que yo creo que ya era reina o estaba a punto de ser. Bueno, pues doña Sofía decidió matricularse en Humanidades, que es donde yo estaba dando la clase. Y aquí la vemos ya en Humanidades. Aquí estos que están aquí alrededor son alumnos míos que aparecen en las fotos estas que yo estoy manejando de mis alumnos haciendo los ejercicios. Bueno, pues y aquí veo una matrícula de un alumno que me hizo un trabajo y añadió el resguardo de la matrícula, que tiene 109, porque había muchos alumnos en la clase. Y aquí pone curso de parapsicología. O sea que yo fui profesor de parapsicología. Esto es lo que pone el resguardo de la Universidad Autónoma de Madrid. Fui el primer, y yo creo que hasta el momento único, profesor que ha ido de parapsicología. Estoy hablando en español. Y este precisamente es Ignacio Martín Cuadrado, que es un psicólogo y pintor, un prestigioso psicólogo, y que ha sido premiado con un cuadro suyo en un concurso del cuarto concurso de realismo y figuración, y le entrega aquí el premio a Antonio Rodríguez. En algunas de las sesiones estas que hacíamos con música, vino el maestro Rodrigo, porque le interesó mucho cuando me contaron lo que estábamos haciendo. Y aquel día, excepcionalmente, pusimos el concierto de Aranjuez. Y precisamente en este fue cuando una de las alumnas que sabía solfeo le dimos la sugestión de que iba a componer una pieza inspirada en el concierto de Aranjuez. Se llevó la pieza del maestro Rodrigo, nos dijo que era una pieza formidable, que le gustaba mucho, pero que no se parecía en nada al concierto de Aranjuez, pero sin embargo fue inspirado en el concierto de Aranjuez. O sea, no copió ni plagió el concierto, hizo otra cosa. Aquí le tenemos en la sala donde los alumnos estaban relajados. Esto es así como, no es que estaban en una clase normal, es un poco raro ahí todos durmiendo. No, es que estaban relajados para la prueba que estábamos haciendo. Bueno, entonces, ahora hay un proceso que es un poco complejo, por el que hacíamos este test, que cada uno ponía los cuadros, íbamos señalando, mira, aquí las fases. Por ejemplo, uno fue Beethoven, la sinfonía número 5 en do menor, el opus 67 de Beethoven, el primero allegro con brío, el segundo andante con moto y otro tercero el scherzo alegro. Bueno, pues esto es lo que tenían que dilucidar, si ese cuadro era del tercer movimiento, del segundo, etcétera. Eso es lo que quería explicar. Y esto lo llevamos estadísticamente y los resultados fueron muy satisfactorios. Yo voy pasando porque el que le interese esto en concreto, pues no tiene más que coger el PDF y ahí están todos los datos. Hay
punto de partida de la sociedad, esto eran los prolegómenos, por ahí un punto de partida para mí muy, muy claro. Yo era muy amigo de José Antonio Martín, el director de una revista que se llamaba Comunicación 21, que era una revista muy prestigiosa en el campo del periodismo. Muchos periodistas la leían y directores de medios, gerentes de medios informativos, era muy prestigiosa. Y entonces yo un día, almorzando con él, le conté lo de mi tesis y de la psicomunicación, le dije, pues mira, vosotros sois Comunicación 21, yo digo que hay una comunicación sí, por lo tanto, ¿por qué en un día habláis de parapsicología, hacemos un coloquio o algo? Porque creo que eso se puede encuadrar entre las ciencias de la información, porque al final hay un sujeto que recibe una información que no tenía, como el que lee el periódico. Y digo, ¿por qué no? Y se quedó así y me dijo, ¿10 páginas sería suficiente? Y yo le dije, hombre, sí, creo que sí. Luego al final fueron 13, pero se hace esto. Entonces, me dice que sí, dice, bueno, pues lo vamos a hacer ya, para el próximo número. Que me dijo que unas condiciones muy simples, que le entregase la lista de los personajes que tenían que participar en la mesa redonda. Que eso lo tenía yo claro. Que yo fuera el moderador del coloquio, que les hiciese un montaje fotográfico para ilustrar lo que editase. Bueno, yo hice un montaje fotográfico que ahora veremos y este es el montaje que hice, son los objetos que tengo en mis colecciones de casa. Bueno, pues aquí están todos los nombres de los que participaron en el coloquio. Esto, quiero deciros que lo vamos a colgar, todo el coloquio, que a mí me parece una pieza muy importante para entender los orígenes de la parapsicología en España, lo vamos a colgar porque está digitalizado. Mercedes, no te preocupes que no tienes que digitarlo tú. Entonces está ya digitalizado y entonces lo único que hay que hacer es colocarlo en la página de la Sociedad Española de Parapsicología. También no se preocupa cuando lo tiene que hacer, o sea que no hay problema. Bueno, entonces seguimos. Los que estuvimos allí nos reunimos a los pocos días y decidimos que había que crear una asociación. Y bueno, el Ministerio de la Gobernación exigía pues un nombre de la asociación, los estatutos, tal, y unos cargos, 4 cargos, que eran los que exigía: un presidente, un vicepresidente, secretario general, tesorero. Y es lo que teníamos que decidir allí. Bueno, entonces el primer asunto que nos llevó bastante tiempo es que Germán de Argumosa quería que se llamase investigaciones, pero para psicobiofísicas. Entonces, claro, la gente decía, pero por Dios, es que esto se le va a tratar a la gente, para psicobiofísicas. Y bueno, pero él estaba muy empeñado en eso y bueno, lo sometió a votación y perdió, porque no tenía mucho sentido. Yo propuse Sociedad Española de Parapsicología, que es lo que salió. Bueno, pues a continuación decimos, vamos a elegir al presidente. Yo propongo a Germán de Argumosa porque a mí me parecía un tío que tenía labia, que sabía explicarse, que tenía su personalidad, que no tenía problemas económicos para viajar por el mundo, no tenía necesidad de trabajar. Bueno, no me parecía mal. Yo le propuse, lo votamos y solamente obtuvo 2 votos, el suyo y el mío. O sea que quiero decir que creo que fue la única votación que he perdido de aquí en la sociedad, pero aquel día la perdí. Bueno, y yo estaba pensando, pues luego ya más adelante en la próxima asamblea ya y entonces, bueno, me eligieron a mi presidente. Yo les dije, me escribí como pude, no puede ser, que yo es que tengo muchas cosas que hacer y tengo la cadena de medios de comunicación social del Estado, que yo soy el director comercial, tengo 40 diarios, 15 semanarios, todo tal, 6 emisoras de la media, bueno, no, 5 semanarios, perdón, 15 emisoras de frecuencia modulada, una media, bueno. El caso es que esto me dijeron que no, que me iban a ayudar y tal, luego no te ayudan nada, pero de momento me guiaron bien. Y entonces, aquello era una fase, lo de prensa y radio del movimiento, se llamaba entonces, era la primera vez que se elegían miembros que no eran políticamente, o sea, no sé, por su cargo político, no era un cargo político.
Era un cargo profesional. El director también, el director general, era profesional, no tenía nada que ver con la política. Bueno, y luego tenía cosas no remuneradas, que eso me sale a mí con mucha frecuencia, pues vicepresidente primero de la Asociación Nacional de Donantes de Sangre, presidente de la Asociación Profesional de Técnicos en Relaciones Públicas, cosas de esas, que no dan dinero. Bueno, pues el caso es que ya yo acepté, se eligieron ya el vicepresidente Sánchez Arjona, el secretario general Héctor de Aragón, tesorero Esikio García Carvajo, y yo impuse como condición para aceptar la presidencia que se pusiese que la finalidad de la asociación era el estudio, investigación y divulgación científica de la parapsicología. Eso es lo que yo puse y todos estaban de acuerdo. Bueno, pues me dieron este cargo transitorio en el que solo he estado 42 años. Hasta que he tenido un momento de lucidez y he dicho, no me vuelvo a presentar a la reelección hace unos meses y tenemos ahora un magnífico presidente que lo está haciendo de maravilla. Bueno, así estaban las cosas cuando un día me dice Germán Dargomosa que nos vamos a un sitio que hay un caso de poltergeist en Extremadura, bueno, que eran de luces y de cerraduras y, bueno, entonces estuvimos allí y a la vuelta yo le dije, bueno, Germán, ¿por qué no hacemos una cosa? Que es llamar a un electricista de allí del pueblo y también a uno de estos que era como el cerrajero y tal, y ya está, que nos hagan un informe, porque lo mismo es que estaban mal las cerraduras o que estaba mal el tendido eléctrico o cualquier otra cosa. Y entonces él me sonríe y me dice, pero hombre, no, esto no hace falta. Os doy mi palabra de honor que la conversación fue así como os la cuento. ¿Para qué vamos a llamar a nadie si las psicofonías me van a decir a mí el fenómeno, si es fenómeno paranormal o no? Yo me quedé, que me parece que me estaba gastando una broma. Sí, y luego supe, claro, esa redundancia era en primera persona, pero además redundante, me van a decir a mí. Bueno, yo luego empecé a preguntar y gente que le conoce y que quería hacer psicofonías, dice que le decía que le decía, bueno, me dices técnicamente lo que hay que hacer para hacer psicofonía. Pero bueno, con que le digas que va de mi parte a los espíritus es más que suficiente. Entonces yo me quedé muy preocupado esto y pido perdón por haberle propuesto, porque claro, esto yo ni lo sospechaba. Bueno, y yo quiero dejar dicho que cualquier, o sea, se declaró ahí como intermediario ya, como tuviese el monopolio de su tema. Bueno, yo estaba que no entendía nada. Y yo apliqué el desafortunado credo que absurdum de Tertuliano, que, bueno, no era exactamente de él, pero era una paráfrasis de él. Creo porque es absurdo. Creía porque era absurdo, porque es que esto no tenía ni pie ni cabeza. Y entonces yo, soy partidario de la discrepancia, de que haya discrepantes que digan lo contrario y tal, pues eso sale la verdad, sale así, discutiendo y tal. Pero sin un solo dogma. A mí los dogmas, ni uno. En ciencia no hay dogmas. Hay cosas que están demostradas y que no están demostradas. Pero dogmas, ninguno. Bueno, entonces dije, bueno, pues mira, en las próximas elecciones, desde luego, si los socios quieren que yo siga siendo presidente, voy a hacer lo que tenía que hacerlo y enseguida. Pues no, yo ya dije que no, y ya no lo iba a apoyar, está claro. Bueno, entonces, finalmente, como uno falló que iba a hacer los estatutos y no los hizo, ahí pongo el nombre, pero no quiero aquí citarlo porque tampoco es cuestión de acusar. Y entonces, pues dije, bueno, voy a hacer los estatutos. Y una noche me hice los estatutos, al día siguiente vi a todos los de la comisión, menos a Germán Dargomosa y a Jordán, que no fueron, no se escucharon nunca, no sé por qué no lo hicieron, porque era para firmar ya la petición al Ministerio de la Gobernación de la sociedad. No vinieron y firmamos todos los demás, y al día siguiente pues
aquí me dieron este volante del Ministerio de la Dirección General de Seguridad, que había presentado la documentación. La señora que me atendió, muy amable, le pregunté, bueno, ¿qué tal esto? ¿Puede haber alguna dificultad? Dice, no, ninguna, claro, eso no va a ser. Hombre, si quiere que le diga la verdad, hombre, lo que ustedes hacen me parece un poco asqueroso, pero quitando eso, tampoco. Y digo, pero asqueroso, ¿por qué? Que, hombre, sí, esto de los parásitos, que ustedes se ocupen de los parásitos, es una cosa que... Bueno, pues... estos son los que firmaron. Siento no tener una foto de uno de ellos, de Héctor de Aragón, porque no he encontrado ninguna. No he podido ponerla, lo siento mucho. Entonces ya en 1973, 17 de agosto, de septiembre, ya nos dan la autorización. Yo mando inmediatamente una carta a los medios informativos, a Karma 7, sobre todo a los del sector. En este caso mandé una carta, otros mandó una nota de prensa y fue muy bien acogido. Ya lo veremos después, o por lo menos hablaremos de eso después. Bueno, pues se aprueban en la primera reunión, los primeros socios que teníamos, empiezan a llegar socios de un nivel que yo estaba un poco, bueno, pero estos saben a qué vienen y tal, esto no estaba, pero le preguntabas y sabían perfectamente a lo que venían. Viene el escritor Alfonso Paso, que luego fue de la Junta, el ingeniero Guillermo Serrano Trapasagua, que está aquí con nosotros hoy. Se incorporan a la Junta el profesores Julio Bernardo, José de Solas, que ya hemos visto. Pasa a ser socio de número el ingeniero de caminos José Antonio Torroja, que era presidente de la Fundación Eduardo Torroja Cabanillas, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la siguiente junta ingresan socio de número el profesor de la Facultad de Medicina Juan Estada, que era el jefe de servicio de neumología y circulatorio de Puerta Hierro, y el psicólogo Luis Briones. Se incorpora el ingeniero de caminos Damaso Fariñas, que tiene gran actividad en varias comisiones. Para hacerse una idea del flujo de peticiones, pues a lo mejor un día en una junta directiva entraban 30 y tantas solicitudes. Seguimos. Entonces, la primera asamblea se convoca el 20 de diciembre de 1973. Supongo que esto les sonará. Ese día fue el día que asesinaron al jefe del gobierno español, Luis Carrero. Y bueno, España estaba conmocionada y no era el momento de hacer una asamblea, entre otras cosas porque habría gente que no vendría, posiblemente. El caso es que no hicimos la asamblea y la dejamos para más adelante. Bueno, pues ahora viene la parte oscura, la trastienda oscura de la Sociedad Española de Parapsicología. He sacado documentos que pensé que nunca iba a sacar, pero he dicho, yo creo que es mejor que se sepa para que no vuelva a repetirse. Empiezan a circular unos anónimos, unos panfletos, que el común denominador de ellos era que exigían, como si fuese un derecho que tiene la persona esta ignorada, o las personas, que tenía que ser presidente Argumosa. Yo, al principio, recuerdo que yo le presenté para presidente. No tuvo ningún voto de los demás, o sea que no, pues sí, que le tenía que ser. Entonces, incluso conmigo decían que yo había hecho muchas cosas buenas y no sé qué tal para halagarme, pero luego querían ponerme de secretario de Argumosa. Y luego, bueno, el caso es que yo ya dije, bueno, ¿esto qué es? Entonces me empiezan a hacer llamadas por la noche, de madrugada, amenazándome. Yo estaba que alucinaba de todo esto, ¿no? Siguen los anónimos con nuevas propuestas, tal, y van ahí, que se hemos reunido, no sé quién se reunía, nos hemos reunido y no sé qué. Bueno, y entonces empiezan con que el presidente Argumosa,
y incluso pues otra nueva junta directiva que dicen, donde yo ahora soy secretario y al mismo tiempo miembro de honor, que son incompatibles. Bueno, o sea que tampoco se habían leído ni un reglamento, ni la ley. Bueno, el caso es que yo un día, yendo a mi casa, voy a aparcar y hay unos por allí que estaban como jugando, parecía que estaban unos así de unos 20 y tantos años, estaban ahí en el suelo, tal. No sabía lo que era. Y entonces parece ser que me tiraron unas chinchetas y entonces, claro, cuando empecé a hacer la maniobra de aparcar, pues vieron, pues esa rueda está pinchada y tal. Y veo que está uno en la mano, todavía estaba alguna chincheta, la llevaba en la mano. Y le dije, pero hombre, que me han pinchado ustedes la rueda, nosotros. Y me dieron de hostias. Sí, así. Yo le denuncié porque les agarré y los vecinos vinieron, claro, estaba al lado de mi casa, y les cogieron y no sé qué, y les condenaron, pero no pudimos demostrar que ellos tenían alguna correlación con los anónimos. Pero yo tengo la prueba, pero claro, eso no vale al juez. En la prueba esta que tenemos aquí viene una viñeta que están dos viendo como otro tiene un coche al lado con la rueda pinchada. Y dice que ha pinchado el presidente de esta asociación o algo así. Y dice este presidente ni pincha ni corta. Tal. Esto es la broma que gastaba. Entonces está claro que eso tenía algo que ver con lo que me habían hecho. Pues yo me empecé a preocupar, pero no ya por mí, me empecé a preocupar y digo, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué quieren? ¿Un anónimo? Que de buenas a primeras quieren cambiar la votación de los socios. Era algo realmente que todavía no se habían manifestado, porque todavía no se había celebrado la asamblea, ¿no? Y entonces, veréis así, lo veis después en PDF, viene una biografía de ficticia, porque dicen cosas que le atribuyen títulos que no tenía, cuando va en detrimento del personaje, que no tuviese nada más que no terminó el bachillerato, parece ser, pero se decía que era profesor, que no sé qué, y el otro no sé qué, que era historiador, que contaba historias, pero realmente no tenía una carrera, que no pasa nada porque no la tengan. Lo que a mí me preocupa es que estuviese avergonzado de ello. Entonces, bueno, el caso es que Germán de Argumosa, por todas partes, aquí le hacen poesías, le hacen una ficticia entrevista, y unos días antes de la asamblea viene en el buzón aparece con una carta, venían con cartas. Entonces cojo otra más. Bueno, esta otra tenían, si lo estáis viendo, había en la pared había un recuadro. Esto era una distribución que ellos hacían de los puestos, o sea que ya nos decían dónde se tenía que sentar cada cual. Entonces dejaban así como 3/4 partes de la sala para Germán de Argumosa y sus defensores de esta candidatura, y nos dejaban ahí un cuarto a los demás para podernos sentar allí como pudiéramos. Bueno, pero claro, como los socios no habían recibido esto porque no tenían ellos las direcciones, pues sabían que lo teníamos nosotros, que no sabían quiénes eran. Entonces fueron allí el día ese, se sentaron allí tranquilamente. Y claro, pues, por supuesto, no respetaron eso porque entre otras cosas no lo sabían. Y yo fui, estábamos en la presidencia, como vais a ver ahora, y aquí estoy yo, y a mi derecha está Germán de Argumosa. Me puse a Germán a mi derecha. Pues yo tampoco tenía nada contra él, porque claro, yo no sé eso de dónde salía, pero eso no lo tengo claro. Bueno, pero yo noté que durante la asamblea Germán estuvo mucho tiempo mirando hacia acá, que era el extremo ese que le habían puesto sus seguidores. Bueno, y entonces el fotógrafo se dio cuenta, agachaba la cabeza y se miraba así de soslayo. Entonces el
el señor que está el fotógrafo y hizo la foto. Entonces voy a hacer un montaje donde está el recuadro que habían hecho y Germán en el lado donde se encontraba para que se vea mejor. Aquí vemos cómo él miraba hacia acá. Estaba mirando hacia... Y aquí es donde, si vemos, esto es todo el espacio que habían reservado aquí para Germán y aquí para los allegados suyos. Y aquí, pues nosotros aquí apretujados. Bueno, entonces, aquel día respiré porque todas las cosas se aprobaron por unanimidad. O sea que allí no había ni un solo seguidor de Germán, porque ni uno solo votó en contra. Nosotros hicimos una votación secreta, ni uno solo votó en contra. No había ningún discrepante, no había nada, o sea, era de otra galaxia, no era de la nuestra. Y en la primera asamblea que hubo, todo esto está en las actas. La primera asamblea que hubo, en la primera junta directiva que hubo, pues ahí hicimos un escrito de repulsa a los anónimos. Y entonces toda la junta, están aquí los nombres, menos el Germán, que ese día no vino. Estaban todos los demás, firmaron el documento de repulsa, que es esto. He tachado lo que no es del documento, ¿no? Entonces, el secretario general le llamó a Germán y le dijo que como no había venido, que si quería firmar el documento, y dijo que no. Bueno, ya todo lo demás es luminoso, ya las sombras ya han pasado. Empezamos a viajar por congresos, a movernos un poco en el mundo de la parapsicología para ver lo que se estaba haciendo por ahí. Fuimos al Congreso Internacional de Parapsicología que se celebraba en Génova. Yo era muy amigo del presidente, Ettore Mengoli, y me llamó y me dijo, vente, y luego me hicieron socio de honor allí, todo eso, porque son gente muy amable. Bueno, entonces fuimos varios de la sociedad, que están aquí todos, por tanto no cito nombres para no perder tiempo. Y mira por dónde le habían invitado a Miguel, porque creían que era un dotado. Porque realmente este hombre, en los libros, se dice que ha pasado un montón de pruebas. Claro, pensaron que era verdad y le invitaron. Yo en casa de Ettore Mengoli, que cuando me lo presentó, pues hizo algunas pruebas ahí con cucharas y esto. Y yo me di cuenta que eso intuía que eso lo podía hacer un ilusionista. Entonces, a la vuelta, llamé a José Luis Ballesteros y le dije que, como presidente de la Asociación Española de Ilusionismo, que le dijese que si esto, tal como yo lo vi, se podría hacer con medios de ilusionismo. Y dijo que sí. Bueno, pues esto es un dato que luego vamos a hablar con él. En el 75 empezamos a editar la revista Sí Comunicación. Esta revista, quiero hacer una confesión pública, yo figuraba como director. Yo no podía ser el director, porque estaba agobiado. Yo salía de casa a las 6 de la mañana y volvía por la noche a las 11. ¿Cómo voy a hacer yo nada? Todo es obra del empeño de Mario Capello, que está hoy aquí con nosotros como jefe de redacción, y Luis Briones, el secretario de redacción, que no puede venir porque hoy casa a su hija. Bueno, pues del primer número hasta el último. Luego se incorpora Manuel Berrocal a la redacción de la revista. Y aparece por primera vez en la contraportada el logo de la sociedad, que es una obra maestra de Miguel Ormaechea. Y que estaba, como digo, en la contraportada, y que desde entonces nos ha acompañado siempre, porque creo que es muy, muy claro de lo que queremos nosotros. Luego, ya en el año 92, voy a dar un salto en el tiempo para acortar. No había manera de pagar esto, nuestros fondos ya no daban para más. Y tuvimos que cerrar la revista con gran dolor de corazón de todos.
Luego, por otro lado, en el año 89, Manuel Berrocal, Isabel Blázquez y Javier Sierra editaron 6 boletines de fenómenos anómalos, que son estos que están aquí en las portadas. Nos marcamos unos objetivos, que están aquí para leerlos tranquilamente, pero en síntesis, un acercamiento a la universidad, a la psicología, a los catedráticos de psicología especialmente, y a la prensa, divulgación de nuestras ideas, y ponernos por aplicar el método científico en todo lo que hiciésemos. Eso era fundamental e imprescindible. No valían rodeos. El recto, el método científico. Bueno, pues una de las primeras entrevistas fue en televisión, pero luego salí muchas veces en los programas y tal, con José Ignacio Gómez Centurión, que luego terminó haciendo la revista Año Cero, cuando se fue de televisión, y mira por dónde, pues fueron los que el primer director y el primer socio, o sea, el primer cofundador, el primer socio nuestro, que fue Enrique de Vicente, y luego tenemos por otra parte el socio de honor, Javier Sierra, que son las cosas del destino. Bueno, pues quiero hacer un alto, una breve, para hablar de un personaje que es el doctor Juan Estada Giralt. El doctor Juan Estada, profesor, un hombre encantador, primero preside la Comisión de Casuística y pasa inmediatamente a vicepresidente primero, porque el doctor Estada creyó en el enfoque científico que queríamos dar a la parapsicología y puso su gran prestigio personal y académico al servicio de estas ideas y proyectos. Cuando falleció, la Sociedad Española de Parapsicología quedó sin un gran valedor y yo sin un buen amigo. Bueno, pues ahora voy a pasar una serie de documentos que van a pasar rápido, pero que quiero que queden constancia de que es así, ¿no? Que no hay otra, que no hay ninguna invención por medio ni nada de eso. Nombramos socio de honor al profesor Mariano Yela, que era entonces presidente de la Sociedad Española de Psicología. Así sucesivamente, mira, aquí estaba yo poniéndole la medalla de socio de honor. Le hicimos a Carlos Asensio, su director general de promoción de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. Aquí se lo dimos en el Paraninfo de la universidad. Se lo dimos también a Ángel González Álvarez, al rector de la Complutense, al primer rector de la Complutense que tuvimos, que aquí vemos su carta de aceptación. También se lo dimos al profesor José Manuel Rodríguez Delgado, que venía de la Universidad de Yale, y estaba en la Autónoma de Madrid, y a ese día nos dio una conferencia y luego le dimos el título de socio de honor. Ángel Viana Ortuño, el siguiente rector, pasó a ser socio de honor. Aquí está la carta correspondiente. El Autónoma Gratiniano Nieto, el catedrático de Medicina Legal y luego después académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina, Bonifacio Piga. Parte de la conferencia y luego se le da esa imposición. Aquí tenemos a Alberto Sols, que es un hombre que pudo haber sido premio Nobel, era un científico extraordinario, y aquí está, precisamente vino a esa imposición, aquí en el Paraninfo de la universidad, el profesor Fernando Reynoso, del que luego hablaré también. Aquí vemos a otro que vino, dimos una cena para recibir la distinción, el historiador y psicólogo José Luis Pinillos, que aquí precisamente tiene el título Su mujer en la mano, y está con Yela, está con Vitila Oria y también está con José Luis Ramos. Perdón, José Luis Ballester, perdón. También acepta la presidencia de honor el doctor Carlos Zurita González Vidal. El rector de la Complutense, Francisco Bustelo, acepta también ser miembro de honor.
y acepta también el siguiente rector, Gustavo Villapán. O sea, todos los que se sucedieron lo aceptaron. El diario Ya se hace cargo Manuel Calvo Hernando, pionero de la divulgación científica en España, y hace quizás la única colaboración que ha hecho en su vida de algo que no sea ciencia pura. Nosotros queremos ser ciencia. Empezamos a hacer simposios, empezamos a trabajar muchísimo, y la universidad nos va cediendo los locales para la asamblea, para el Paraninfo, para las conferencias de clausura y las clases normales, las conferencias normales en un aula. Yo esto lo paso enseguida, pero he tenido especial interés en que esto quede aquí, por si acaso alguno quiere leerlo. Aquí los rectores nos ceden el Paraninfo de la universidad, que lo vemos para una conferencia de Gratiniano Nieto, y entonces esto a mí me han dicho los rectores, muchos de ellos, que nunca han visto el Paraninfo tan lleno de gente y prestando tanta atención. Esto era en nuestras conferencias, en las conferencias de clausura. Esta era la de las fronteras del método científico de Carlos Asensio, su director general de promoción de la investigación. Le presentó el profesor Juan Quintana. Tal es así el ambiente que estábamos creando que el país le da una contraportada, o sea, sí, la última página, la contraportada, va a nuestras actividades. Dice que la parapsicología quiere ser una ciencia. Y el que lo firma es Alfonso García Pérez, que es físico y periodista, que entonces era director de la revista Ciencia y Periodismo, que es una persona que solamente hablaba de ciencia, y nos hace este artículo, que es tan bueno que lo pongo aquí para el que lo quiera leer. Lo recomiendo. Está muy bien explicado lo que hacíamos. El profesor Sols da un seminario de doctorado para investigación científica que dura 6 meses, y nos invita a Guillermo Serrano Tramasaguas y al doctor Estada y a mí para que lo hagamos. Lo hicimos y salimos de allí después de 6 meses convencidos de que habíamos emprendido el buen camino. El buen camino para investigar es la ciencia, la investigación científica. Aquí estaban todos los que dieron el curso, que estaba el plantel de los mejores investigadores que había en ese momento en España. Aquí vemos más conferencias, porque va por orden cronológico. Está una conferencia del ciclo de ciencia y parapsicología, lo que es la conferencia magistral que la da Alberto Sols sobre el método científico. Aquí está dando la conferencia. Muchas veces hay alusión de los medios de comunicación, dan información de estas conferencias. El Paraninfo de la universidad, otra vez, en este caso para dar unos premios que queríamos dar, los da el propio Alberto Sols y el rector Viano Ortuño. Nuestro presidente de honor, Carlos Zurita, el doctor Carlos Zurita González Vidante, nos habla sobre la magia del médico. También en el Paraninfo. Asiste de izquierda a derecha María del Carmen de Vicente, Úrsula Estada, Carlos Zurita Delgado, su esposa, la infanta Margarita de Borbón y Carmen Delgado, la esposa del conferenciante. Otra conferencia en el Paraninfo, en este caso de Bonifacio Piga, vicedecano de la Facultad de Medicina. Y no solamente eran los rectores o los que estaban en el ejercicio los que daban, es que había una comunicación tan cordial que esta conferencia de Gratiniano Nieto la da cuando ya no es rector. La da también en el Paraninfo y justo le presenta el que le sustituye como rector, Pedro Martínez Montávez. Y él asiste aquí, precisamente él, que era rector en ese momento de la Universidad Complutense, Ángel González Cabal.
Otra conferencia en el Paraninfo de la universidad por el profesor Mariano Llena. Otra de José Manuel Rodríguez Delgado, también en la universidad. En el aula venían toda clase de personajes del mundo diferente, aledaño a la parapsicología, o que podrían aportar algo. En este caso es Ramiro Calle, que nos habló de lo que él sabe más que de yoga. Bueno, aquí, como vemos, está lleno, pero es que, claro, entonces, como estaba lleno, aquí estaba la gente sentada de pie, y aquí había algunos sentados aquí delante mismo de la mesa, ¿no? Aquí vemos, que lo decía antes, al neurólogo Fernando Reynoso, vicerrector de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, que es el primer científico español que publicó sus trabajos en la prestigiosa revista Science. O sea que es y luego actualmente es académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina. Este es Mauricio Sandró, que nos dio una clase magnífica de grafología. Y luego pedimos audiencia a los reyes, a los pocos meses de ser elevados a esa dignidad, y fuimos la junta directiva, que está aquí. Ese día no faltó ninguno. Le entregamos al rey una medalla que le habíamos concedido de bronce de nuestra asociación, y a la reina, por indicación del doctor Zurita González Pidalte, que había, digo siempre el segundo apellido para no confundirle con el hijo, que se llaman igual, que nuestro presidente de honor me dijo que a la reina le hacía ilusión tener las grabaciones de las conferencias que habíamos dado, y las teníamos en cassette, que ahora se pueden seguir en internet fácilmente, en iVoox y en varias páginas, en nuestra página también. Bueno, pues entonces lo que decía es que el doctor Estada le entrega las cintas magnetofónicas, lo hemos visto en otra foto pasada, y también entregamos la colección completa de psicomunicación. Y aquí veis una foto un poco chunga, porque rara en un palacio como de la Zarzuela, pero fue porque el rey, que es y fue siempre tan campechano, dice: pues hombre, a ver si salimos todos en la misma foto, pues vamos a hacer lo que hacen en el fútbol, que uno se pone de rodillas y otro no sé qué y tal, y él estaba allá al fondo y se hizo esta foto tan insólita. Salió, por supuesto, en la prensa la información de que habíamos estado con los reyes, con títulos muy sugestivos, ¿no? Como Los Reyes de España y la Ciencia, Los Reyes con la Sociedad Española de Parapsicología, ¿no? Bueno, seguimos con los documentos estos que del Paraninfo, y hay uno que no quiero que se me pase, bueno, estos nos van dando las autorizaciones que quiero que queden aquí. Bueno, el rector Francisco Bustelo, el rector me dice en la carta que está tratando de ver si es posible que nos den, está haciendo todo lo que puede para conseguirnos un local permanente para la Sociedad Española de Parapsicología en la universidad. Siguen las conferencias. Ángel Viano Ortuño da otra conferencia en el ciclo nuestro, en la conferencia de clausura. Bueno, y esta conferencia fue la última que dio el doctor Ángel Viano Ortuño, la última que se dio allí, porque entonces entró la Comunidad de Madrid, aquella zona se la dejaron para sus actividades hasta tanto hiciesen unos edificios especiales para ellos, y entonces esto nos trastocó todo, porque nosotros tuvimos que cambiar el horario, pasarlo a los sábados por la mañana, que era un día malo y que era difícil traer conferenciantes, y al mismo tiempo venía poca gente, y nosotros ya al final, un año después, nos pasamos a la sede nuestra, y allí empezamos a dar las conferencias, que claro, era un local más pequeño y solamente podían caber los socios, pero de mala manera, por lo tanto algunos se quedaba afuera.
Así que eso, ahí termina toda la parte de la universidad, porque claro, eso era muy imponderable. Bueno, los proyectos de investigación. Vamos a ver, yo tengo que hacer una síntesis de todo, porque si no, de alguna cosa puedo hablar un poco más, pero si no, no llegamos al final. Las caras de Belmez fueron 2 años antes de que nosotros tuviésemos la sociedad. Y por lo tanto, aquello estaba muy manoseado, y aquello estaba, incluso luego había revistas que decían que era un fraude, no sé qué tal. Aquello no hicimos ninguna comisión. Pero la Sociedad Española de Parapsicología hizo una aportación buenísima, que fue la primera vez que se imprime en un medio de comunicación un informe fantástico del doctor Alonso, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y es director del Instituto Hidrológico y Mineralógico de Valencia, donde hace un análisis de las caras, que es fundamental. Entonces, pero eso, el que le interese ese tema de Belmez, tiene que leer esto. Este es el informe. Le he puesto aquí el informe digitalizado para que cada uno pueda verlo sin ningún problema. Y él, entre otras cosas, dice que había una sustancia, un grumo, una cosa que se ponía para acelerar el fraguado del cemento y del mortero, que es higroscópica. Y entonces, como no se mueve bien, pues hay zonas que hay más o menos, y entonces hay zonas más oscuras que otras, que es una cosa aleatoria, y que puede a uno parecerle una cara o otra cosa, pero entonces, y una de ellas, la pelona, tiene su origen en una huella de zapato del 39, porque al hacerlo, al pasarlo, como estaba fraguando, se produce una mini depresión. Entonces se ve perfectamente, incluso se ve que ha pasado luego el tacón por aquí. Bueno, pero no voy a seguir más con esto, porque voy a pasar a otro tema, porque aquí aquí es donde yo veo que la pava que viene ahora está pintada a mano. Es una que viene ahora, que la voy a poner ahora para que la vean. Esta está en la pared, estaba antes en el suelo, y esto está pintada a mano, y está claro que está pintada porque en pruebas que hice de infrarrojo vi que tenía pigmentación añadida, y además se veían las cerdas del trazado de la pintura, y además el hijo del fotógrafo era pintor. Entonces, bueno, aquí está toda la explicación que yo puedo dar sobre el tema, y sobre todo una cosa que se habla un poco, pero que es muy importante. Hablan de que se hizo un precintado de aquello para ver si las caras salían cuando estaba precintado y no sé qué. Eso es inútil, por lo que luego os diré. Entonces, bueno, pues entré en la casa un día, que en realidad iba hacia Andalucía, que tenía una cosa profesional, y le dije a mi mujer, ¿por qué no pasamos a ver cómo están los precintos estos? Y pasamos, y había quitado los precintos la señora María, con mucho cuidado, sí, y estaba fregando el suelo, enrollando un plástico que le habían puesto, se enrollaba y estaba fregando el suelo. Bueno, entonces, luego la revista Mundo Parapsicológico he leído, que en el año 2006, que dice que han visto ellos allí varios recipientes de agua en la cocina esta, claro, para producir permanentemente humedad. Es que la humedad es clave para esto, la humedad. O sea, una cosa es la pintura, que esto es excepcional, pero las caras es la humedad. Y entonces dice, bueno, pero entonces ¿qué podían hacer? Pues sí, hacían una cosa que a mí me costó trabajo sacar, pero voy a decirlo en síntesis muy rápidamente. Yo hacía unas fotos de gran nitidez con una rolling flash de 6x6 que tiene un cliché así. Y los fotógrafos de allí hacían una foto de paso universal, que es una cosa así, y con mala óptica. Y a ellos me salían unos detalles que a mí no me salían. Primero pensé que se habían retocado el original, pero el cliché no puede ser, porque no tenían ellos arte para eso, y además se notaría. ¿Qué es lo que hacían? Pintaban el original. Es decir, que cuando se quedaban solos, cogían y si le faltaba una oreja se la ponían con carboncillo. Y cuando habían hecho la foto, borraban. Entraba Ramos Pereira, iba a hacer la foto y le faltaba una oreja. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta, digo, esto no puede ser. Y ellos decían que son mutables y tal. Bueno, que eran ellos mutables, eran ellos, las caras.
bueno, las caras era la humedad. Bueno, y luego hay un fenómeno que, si queréis os leéis esto, que es un fenómeno de pareidolia, que es un fenómeno que se da, que todo nos pasa a todos los seres humanos. Vemos las nubes pasar, uy, allá hay un pez, mira un pez. Porque tenemos una habilidad, nuestro cerebro trata de reconstruir imágenes de lo que es una cosa casual. O sea, yo con 3 puntos hice una encuesta, 3 puntos, y el resto una cosa que yo agitaba y cambiaba de color. Pero a 3 puntos era la constante. Y todos identificaban una cara. Con 3 puntos siempre hay una cara. 2 ojos, la boca. Eso es lo fundamental. Lo demás ya, si además le sale una cosa así, pues la oreja. Y si no le sale, pues no pasa nada. Bueno, entonces aquí vemos un árbol que está a punto de agredirnos, parece un ogro, o hay esta ermita o lo que sea que parece un búho. Seguro que al hecho ni le sospechaba que iba a parecer un búho. Bueno, cuando vamos a Rusia a ver un viaje de estudios con los alumnos de la Autónoma, por supuesto con el catedrático de Humanidades, José de Solas, yo, María Carmen de Vicente y yo, pues pasamos y sabía que había una dotada, Bogna Stefanska, de visión termóptica o paraocular, y dijimos, bueno, pues tenemos que ir allí a verla. Y cuando pasamos por Varsovia, pues vamos a... Entonces, yo hablé con el padre estaba, no acaba de convencerle, pero dice, bueno, por lo menos salude, porque le salude, sí, naturalmente. Entonces fui allí a saludarla, fuimos, pero nos vio cara de buenas personas, seguramente, y dijo que sí, que quiero hacerlo. Y entonces hizo unas pruebas asombrosas para mí. Nos quedamos asombrados de cómo, con los ojos vendados y con un cristal encima del dibujo, iba pasando, que yo le ponía incluso tiras de papel de colores, iba adivinando los colores y incluso cuando estaban dos así cruzados, hacía así como si fuese a dar un salto, curiosísimo. Bueno, pues ya el negro le costaba más trabajo que los otros colores. Tuvimos una reunión muy importante, que esto fue después, la Academia de Ciencias de Moscú, que asistió, entre otros, Vladimir Petrovich Zugar, que era psiconeurólogo y director del Laboratorio Central de Psicología de la Escuela de Medicina de Moscú. Y le hablé precisamente lo de Bogna Stefanski y me dijo, bueno, ha tenido usted mucha suerte. Eso yo lo he intentado varias veces y nunca lo he conseguido. O sea, bueno, ese día estaba yo de suerte. Luego nos pusimos a investigar la cámara Kirlian y el aura, y entonces vimos que prácticamente había que desligar los que ven el aura, que algunos dicen que ven porque es lo que es una ilusión óptica, otros dicen que hay un caso de hiperestesia y lo pueden ver, bueno, hay varias teorías. Pero lo que fue muy importante, el trabajo que hizo sobre el tema del tercer ojo y la glándula pineal, que es como se llama, nuestro hoy socio de honor y antes socio de número, José Luis Baldassar. Claro, salen fotos muy bonitas, pero eso es un efecto corona. Es un efecto que está perfectamente estudiado por los fenómenos eléctricos, está perfectamente estudiado, se sabe perfectamente. Al chocar se producen unos temas de gases, de cambio de color según la temperatura, etc. Por lo tanto, yo primero traté de normalizar el tema porque era muy complejo, porque para poder comparar con otros que hacían lo mismo, pues teníamos que establecer unos cánones de decir, bueno, pues presión de la mano tanto, que variaba según el cliché tiene que ser de tal sensibilidad, la electricidad tiene que ser de tal potencia, el sujeto tiene que estar aislado. La verdad es que vimos que no tenía ninguna relación con el aura, aunque sí lo parece, y nos dio mucha pena que no lo tuviese. Aquí vemos, por ejemplo, una cosa muy simple. Tenemos el efecto del fuego de San Telmo, que se da en los mástiles de los veleros, y no hay ningún problema, y no parece que sea nada paranormal. Bueno, ahora paso al estudio de las psicofonías. Nosotros
estuvimos estudiando las psicofonías con mucho interés, era otra cosa que teníamos que investigar, y vimos que si se respetaba un protocolo determinado de precaución, pues no salía nada. Solamente con que se metiese el magnetófono no a 220, sino de pilas, en una caja que estuviese perfectamente blindada para las ondas radioeléctricas, por ejemplo, con la jaula de Faraday, que se llama, que no es fácil, que no es difícil de hacer, y también, a su vez, en una caja que impidiese el paso de ondas sonoras. Con eso ya teníamos la seguridad de que lo que fuese estaba ahí dentro y, por lo tanto, podíamos tomarlo en consideración. Cuando tomamos esas precauciones, nunca obtuvimos nada y nadie, que yo sepa hasta el momento, ha obtenido nada. Hay una anécdota de Carlos Ramis, que vino a España, trajo un psicofón que había hecho Frank Seid, y bueno, entonces que era especial para las psicofonías, al cambio una casa, invité a unos amigos, a Jiménez del Oso, a Joaquín Grau, y puso el psicofón, y yo puse un magnetófono Luger que sigo teniendo, que lo que hago es que cuando le envuelvo en un papel de estos de estaño, le envuelvo y doy varias vueltas cuando ya le dejo en marcha, para evitar que pasen las ondas hertzianas. Y algo de sonido también puede hacer, pero fundamentalmente las ondas hertzianas. Bueno, y entonces los dos luego lo abrimos, después de unos minutos de grabación, y el mío no se oía nada. En el de ella se oía perfectamente aquí Radio Madrid. Es que lo que cogía son ondas radioeléctricas, mientras que él, claro, dice que tenía, ella decía que tenía una psicofonía de Nino Bravo, que acababa de fallecer meses antes. Pues claro, claro, lo que ponían en las emisoras de radio, claro. Bueno, pasamos, madre mía, el tiempo se me está echando encima. Bueno, José María Íñigo trajo directísimo a Uri Geller y antes trajo a un fulano que dijo que era conde, que era conde de Saint-Germain, que era inmortal y que esto pasó al programa como la cosa más natural del mundo. Y dice, bueno, claro, es inmortal, claro. Ya sabía algunos, y supongo que ya sabía algunos más de inmortal, porque no le pidió de sorpresa. Y luego, y además puedo coger y cambiar el plomo en oro. Bueno, sí, claro, hágalo. Y es la cosa más natural del mundo. ¿Quién no sabe? ¿Quién no en su casa, en sus ratos libres, no? Y dice, bueno, cuando hacen esto es increíble que la televisión del Estado esté engañando de esta manera al público. Yo me quedo perplejo. Y dice que, o sea, finalmente él mismo demostró que era un mentiroso. Antes estuvo condenado a 6 años de cárcel por estafador, y fue una persona que cayó en el descrédito más después de lo de Íñigo, ya cayó en el descrédito, y entonces se lió con una duquesa millonaria y la arruinó, y él también, y entonces decidieron suicidarse. Se suicidaron, con lo cual se demostraron dos cosas: que no era inmortal y que no sabía hacer lo de transformar plomo en oro, porque murió pobre, se suicidó porque no tenía dinero. Bueno, pues a pesar de todo, pues ahí la tienes, ahí con Íñigo. Bueno, pues trae a Uri Geller, y es otra cosa que yo no acabo de entender, que la televisión del Estado no trae. A mí yo veo cualquier cosa ahí en cualquier televisión que se está jugando el dinero los empresarios, que hagan lo que crean conveniente. Si mientras que España aguante, es decir, que tengan audiencia, pues ya está, la televisión del Estado. Bueno, el caso es que yo fui a ese programa, aquí está la invitación, nos dieron varias invitaciones que dimos a varios miembros de la sociedad, junta directora, y allí estuve hablando con los que hacían el programa, que eran estos, antes del programa. Traje una caja, como que es esta caja que vemos aquí. Sale el puntero ahí, ¿no? ¿Sale el puntero? No sale. Perdón.
yo estaba creyendo que salía el puntero. Bueno, pues la caja la veis, ¿no? Bueno, pues hay unas pletinas que decía Uri Geller en el programa, se mueven, están doblándose. Es increíble. Era mentira. No se doblaron. Están ahí como el primer día. Están ahí precintadas como el primer día. No se doblaron. O sea que eso ya... bueno, el caso es que al salir yo ya hice... Bueno, había otro aparato que no llevamos, que era pero voy a pasarlo porque si no, no voy a poder contar algunas cosas que me interesa contar. Bueno, el caso es que yo ya dije a la prensa ese día, allí, que todo lo que hacía Uri Geller podía hacerlo José Luis Ballesteros, por decir un ejemplo. Bueno, pues en este caso dije cualquier ilusionista. Bueno, entonces unos periodistas y unos periódicos con un director al frente que puede imponer, o sea, no sacar una noticia falsa, ¿no? Entonces una mayoría de prensa seria en el país. ABC, Uri Geller, escandaloso truco publicitario. Esto es un periódico serio que dice eso. Y luego pues hubo algunos que hablaban de un fenómeno sociológico total, pero la mayoría hablaban de eso. Yo entonces pensé que lo mejor para desmontarlo de Uri Geller era analizar sus afirmaciones, que había un libro suyo y luego otros laudatorios, porque hasta ese momento todo era laudatorio. Yo no me pude apoyar en ningún libro. No existía ningún libro crítico sobre Uri Geller. El mío fue el primero que se editó en el mundo. Entonces, pues yo me puse a investigar todo lo que él decía y me di cuenta de que, que eran unos pardillos los que habían investigado a Uri Geller. Le habían colado de todo que no se puede consentir en una investigación. Y todo eso lo que explico en el libro. No estoy haciendo publicidad del libro, pues está súper agotado. Y seguramente algún día yo creo que lo tenemos que meter en nuestra página de Facebook. Porque yo voy a donarlo a la sociedad, no solamente a la Sociedad Española de Parapsicología, sino a la sociedad en general, para que sepan quién es Uri Geller. Por ejemplo, John Taylor fue ese que os he contado, que dijo, hombre, pero soy un caballero, tal, ¿cómo voy a registrar yo a Uri Geller? Bueno, pues muy bien. Sigue usted así. Bueno, entonces, Uri Geller, cuando estaba en España, cuando termino de nada más salir el libro, doble página en Carmen Siete. Madrid no, Barcelona sí. Esto me recuerda algo así como el referéndum que querían hacer o algo así. Entonces, esto no es una cosa, o un partido de fútbol, tanto, de Madrid, Barcelona. No, esto es mucho más serio. Esto es algo que puede salvar la actitud de los que dicen no. Salvaron ese día a la parapsicología como posibilidad de ciencia. Ese día la salvaron. Y los otros lo hundieron en la miseria. Los que decían que sí. Esa es la diferencia. Bueno, tal fue la erosión de imagen en televisión, que tuvo Televisión Española con el fraude y tal. Una cosa es que sea un espectáculo que tenga mucha audiencia, claro, entonces era la única, o sea, toda la audiencia, el 100% de la audiencia. Entonces, claro, no, pero también está una cosa que esto es del Estado, no se puede manejar eso. Bueno, pues el director, yo empecé a mosquear porque estos son capaces de haber destruido la cinta. Perdón, de haber destruido la cinta. Yo me quedé, pues, ¿era posible que haya destruido la cinta esto? Y entonces le mandé una carta al director general diciéndole que la Sociedad Española de Parapsicología quería tener una sesión
en algún momento que ellos pudieran, en algún sitio, que no molestase, queríamos tener una sesión para analizar el programa ese. Y me contestó diciendo que lo habían borrado. Lo mismo que hacen cuando los que hacen fechorías, ¿no? Que vamos a decir, los implicados, ¿no? Vamos a destruir pruebas, ¿no? Bueno, una cosa lamentable. Pues el máximo responsable de Televisión del Estado, claro, muy poca gente sabe que 3 meses después fue cesado. 3 meses después fue cesado. Entonces yo, que me he vuelto tan escéptico que ya no creo ni en el azar, pues pienso que fue por esto. El que fue cesado luego volvió al cabo de los años, porque no fue cesado para un cargo, no, se quedó ahí, se quedó en la cuneta 2 años, vino Martín Villa y le volvió a meter en el gobierno, y luego dijo lo del bichito ese que si se cae se mata con la corza. Bueno, vuelve a España Uri Geller a hacer una tournée por todas las capitales españolas. Hace una rueda de prensa en el Castilla, Media Castilla, y el día antes de hacer su debut en Madrid, o sea, que era el primero de la tournée. Y yo fui con Mari pasó sin ningún problema, yo me quedé un poco más atrás viendo a ver cómo pasaba la gente pasaba sin que nadie, había dos tiarrones allí a cada lado de la puerta, a nadie le pedían nada, iban pasando con sus cámaras, cosas tal, y yo estaba mirando y tal, bueno, ya, voy a pasar, oye, esto es una rueda de prensa, ya, y usted es más alto que yo, pero ¿esto qué significa? Yo no sé lo que me quiere usted decir. Sí, es una rueda de prensa, vengo a la rueda de prensa. Dice, pero esto es solo para periodistas. Yo soy periodista. Me enseñaron el carnet y de mala gana me dejaron pasar. Entonces pues, salió Uri Geller y dijo, aquí hay un hombre que se quiere enriquecer a mi costa. Claro, no sabía lo que se cobraba en España por un libro. O sea, a mí me dieron 100.000 pesetas, o sea, así como 600 euros, con lo cual no pude pagar ni el viaje de Jordán Peña que le mandé a Inglaterra, yo no podía viajar, porque estaba trabajando, y a Iga Philipp, que le mandé a Alemania, que está puesto en mi libro, claro, que no hay duda que han ido. Entonces, o sea, que no, perdí dinero con este negocio que hice. Bueno, y entonces, dice, después de eso, pues yo pedí la palabra, primero que pedí la palabra. Entonces, y le dije, mire, yo tengo la posibilidad de hacerle a usted, devolverle un gran favor, o sea, que sea, en vez de enriquecerme yo, se puede enriquecer usted más todavía, porque yo, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, traigo aquí unas cucharas. Esas cucharas yo las traía con un molde que se puede quitar y poner, que me había hecho Juan Estrada, es el que me había hecho el molde, porque yo no sabía hacerlo, pero él me hizo el molde, ¿tá? Y entonces, claro, estaba allí, y claro, él ya podía hacer lo que quisiera, pero no podía hacer palanca, que es una de las cosas que él utilizaba. Bueno, y entonces, al ver eso, y entonces le dije, yo me pongo de rodillas, cuando estén todos los fotógrafos disparando fotos, yo me pongo de rodillas, le pido perdón en cruz para que se vea en la foto, que le pido perdón con mi libro en la mano, y a continuación destrozo el libro porque todo está lleno de mentiras, porque si usted es capaz de hacer eso, yo he mentido seguramente. Su respuesta, se puso de pie y dijo, hasta aquí hemos llegado en la rueda de prensa, no había empezado. Bueno, entonces al día siguiente, madre mía, pero esto estamos fatal de tiempo ya. Bueno, bien pasando. Al día siguiente en el teatro empiezan a echar a los que no hacían lo que él decía. O sea, él decía, todos así, porque eran así. Ahora, nadie puede separar, hagan la fuerza que hagan, nadie podrá separarlo de la cabeza. Y hacían toda la sala así. Y entonces el primero que hizo eso, le señaló, había unos policías nacionales allí, y le dijo, llévese, detenido. Increíble, esto está publicado. Hay artículos buenísimos sobre ese tema. Entonces,
a continuación otro, y iban saliendo, y ya la gente se empezó a alarmar, porque la próxima me toca a mí, y entonces empezaron a protestar, yo me puse de pie para ver qué pasaba ahí, pues el follón de miedo, yo estaba en la segunda fila, y entonces vino, me lo señaló Uri Geller a nosotros, él empezó diciendo que ese señor que está ahí, si no se marcha, le voy a patear, le voy a sacar de aquí a patadas, eso en inglés, que además eso suena esto, y entonces pero no lo tradujo era la persona de buena educación y no lo tradujo la traductora. Bueno, el caso es que los llevan a los dos retenidos. Yo camino y digo, mire, que yo tengo mi entrada aquí. No, es que digo, vamos a ver, diga una cosa, si usted me detiene, usted me tiene que decir por qué me detiene. Bueno, pues me lo ha pedido el señor Geller. O sea, que usted está a lo que le ordenen. Claro. Y digo, bueno, pues tenga usted al doctor, o sea, al señor Geller. Sí, deténganlo, porque lo digo yo. O usted dirá, no, que voy a detener al doctor Geller, que es lo que me está usted pensando, ¿verdad? Pues ese señor es el que me ha dicho que me iba a patear. Y hay un motivo, yo no he hecho nada. ¿Usted sabe que he hecho algo? ¿Usted me ha visto hacer alguna cosa que sea delito? Y aquello ya, o sea, el cerebro suyo ya eso le desbordó. O sea, hubo un momento que le empezó el cerebro ahí que dijo, no, aquí no, y llamó al jefe, que tiene un poquito más de mollera, y le dijo, métele para adentro otra vez y pídele disculpas. Eso es lo que le dijo el jefe. El jefe estuvo ahí, a lo mejor tenía más de lo que yo pensaba. Bueno, el caso es que finalmente volvió otra vez, y bueno, aquello fue pues, un desastre. Entonces, al día siguiente, perdón, sí, aquí está, sí. No, ¿qué ha pasado? No. Espera un momentito. No, que he tocado aquí alguna cosa. Bueno, sí. Entonces, lo que decía es que yo hice un folio explicando que tenían que hacer los espectadores para no ser engañados por Uri Geller. Lo mandé a la prensa y al día siguiente, cuando fueron a Valencia, ya la gente estaba picardeada. Y aquello fue un fracaso estruendoso. Y entonces los dos empresarios lo que hicieron fue coger y le dijeron, mire usted ya no va a Barcelona, que es el siguiente paso. Así que rompemos el contrato. Aquí mismo, en Valencia. Entonces él les pidió 2 millones de pesetas, un poco más, de indemnización, no se lo dieron, y es esta la noticia. Entonces, van a juicio, a los tribunales, y en los tribunales Vizcaíno Casas, que era el abogado de los empresarios, con mi libro en la mano, les dijo, miren ustedes, el propio presidente de la Asociación Española de Parapsicología escribe este libro diciendo que este señor es un farsante. ¿Cómo un señor que es el presidente de la Asociación Española de Parapsicología va a hacer esto si fuese un dotado? Estarían encantados de que se demostrase de que esto es una ciencia. Dice, él, y aquí lo argumenta y está todo demostrado. Dice, y además este señor dice una cosa, dice, a ver si lo tengo por aquí, dice, a ver si lo logro leer, porque dice, dice algo así como lo que dice ahí en la pantalla, que yo a ver si lo leo por aquí. Fernández Casas manifestó que las actuaciones de Uri Geller fueron un fracaso por entender el público que se trataba de un fraude y que además se produjeron problemas con algunos científicos asistentes a la representación con alteración del orden público. Bueno, pues entonces él perdió el juicio. Aquí está la reseña del País, donde dice que perdió el juicio. Bueno, voy a seguir rápidamente. El que quiera este anecdotario, que se lo lea después. Tenemos aquí Uri Geller, la ciencia. España ha sido donde la ciencia le ha tratado peor. Pues mira qué bien. Estoy muy orgulloso de España y de su ciencia. Y algo que es muy desconocido.
Pero es que son las 9, yo ya no sé qué hacer. No sé si, a ver si está por aquí el... Vamos, y si hacemos una segunda parte. Ya, lo que ocurre, ¿hacemos una segunda parte? Sí. ¿Queréis que sería mejor? Es que si hacemos una segunda parte yo puedo contarlo esto mejor. Porque claro, contar esto, por ejemplo, es una pieza fundamental. Os lo voy a anticipar solamente. Y hay muchas más que vienen a continuación, pero esta es fundamental. Yo, cuando le contaba a mis amigos, me decían, muy bien, lo de Uri Geller, muy bien. Está claro que te ha demostrado que hace trampa, está claro. Pero ¿cómo van a hacer trampa los que estaban en su casa, que les funcionaba el reloj o que doblaban la cucharilla? Y yo le decía, por la ley de los grandes números, y me decían, venga, no digas tonterías, que no entendían eso. Y entonces yo tenía que hacer una prueba sociológica de gran dimensión, con una gran audiencia. Y cada vez como lo hago yo eso. Y eso fue lo que hice. Os lo planteo ahora y luego veréis la solución. Fui a Bruja Callabé, que era la directora del programa Genteo, y le dije, oye, vamos a ver, podemos hacer un programa que puede ser histórico. El 28 de diciembre, todos los periódicos gastaron una inocentada. ¿Por qué no puede gastar ese programa? Sobre todo si además nos hacemos cómplices de uno de los periódicos. Ah, pues sí, eso sí puede ser. Yo le traigo a José Luis Ballesteros, que se disfraza del profesor Mendoza, que yo todo lo inventé sobre la marcha y luego se llama así, profesor Mendoza, que dice que ha ganado una cosa en un congreso internacional y ha batido todos los récords que no pudo con él Uri Geller, y hace todo lo de Uri Geller. Lo hace él con sus propios medios, sin ninguna colaboración del programa. Cuidado, sin trampas por el programa, sin facilidades por el programa. Y entonces, después de eso, vamos a ver qué es lo que pasa con la audiencia, qué es lo que ha pasado. Entonces nos dieron 2 teléfonos, o sea, salieron como si fuesen de televisión 2 teléfonos, para que toda la audiencia explicase lo que había pasado. Yo tengo una grabación enorme, porque uno de los teléfonos era el mío y el otro era el del Diario 16. Y al día siguiente salió Diario 16 contando toda la película, que es fantástica. Lo que pasó, la gente lo que decía, os anticipo, hasta un ascensor se arregló. Claro, es que eso ni Uri Geller lo hacía. Un ascensor. Y un señor que estaba en un establecimiento que dicen cuál es. Lo del ascensor dicen calle y número, o sea que se puede todavía perforar. Entonces, el del establecimiento también, que tenía productos quirúrgicos, que estaban en el escaparate y que se habían doblado los bisturís y todo el material quirúrgico, que se había doblado. Eso tampoco le pasa a Uri Geller. O sea, es que cuando manejas la ley de los grandes números, pasan estas cosas. Bueno, entonces como nos quedamos aquí y de esta manera, el próximo día puedo dar una conferencia tranquila y contar anécdotas y detalles que de otra manera me lo habría saltado. Así que muchísimas gracias.